Y bueno, pensando, hermanos, en esto de la asistencia a los cultos de alabanza, yo quisiera empezar como suelo empezar con algunas preguntas para empezar a hacerlos meditar en esas cuestiones. Yo quisiera preguntarles hoy, hermano, ¿qué te motiva? ¿Qué te motiva a venir a los cultos? ¿Qué te motiva a venir a los cultos? O cuando faltas, ¿por qué faltas? ¿Por qué faltas? ¿Acaso no encuentras razones suficientes para asistir fielmente a los cultos dominicales? ¿Es por eso? O sea, bueno, pues hoy no tengo ganas, hoy mejor voy a hacer esto, y bueno, pues no es importante. No hay motivación. ¿Para qué voy? Hacen lo mismo, escuchamos lo de siempre, mejor no. ¿Por qué vienes o por qué faltas? Hermanos, estamos predicando acerca de motivaciones correctas. Motivaciones correctas. Y hoy, hermanos, vamos a considerar cuál debe ser la motivación correcta para que nosotros asistamos fielmente a los cultos dominicales de alabanza. Y para esto les voy a pedir que abran sus Biblias en el Salmo 145. No lo leímos hace ratito porque, bueno, está un poquito largo y además lo vamos a ir considerando. Pero abran su Biblia, no la cierren, vamos a estar considerando el Salmo 145. Es un salmo bastante largo, pero lo voy a tratar muy rápido, no voy a profundizar mucho, más bien quiero que reflexionemos en algunas cuestiones que vamos a encontrar allí. Y miren, empieza este hermoso salmo en los versículos 1 y 2 diciendo: Te exaltaré, mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. Cada día te bendeciré y alabaré tu nombre eternamente y para siempre. Vamos notando, en estos dos versículos el salmista se está dirigiendo a Dios. El salmista le está hablando a Dios y lo reconoce como su Dios y como su Rey. ¿Ya lo vieron? Tú eres mi Dios, tú eres mi Rey. Es más, lo acabamos de cantar. El salmista está reconociendo que Dios es el soberano. Y hermanos, ese sentir de que Dios es el Rey, quizás, hermanos, es un sentir, es un pensamiento, es una noción que puede ser mayor a la que nosotros pudiéramos percibir el día de hoy. Si entendemos quién es un rey y el trato que se le daba al rey, porque lo hemos leído, sobre todo lo hemos visto en películas, lo hemos visto en series, lo hemos visto muchas cosas, y entendemos bien lo que significaba ser un rey. Pero a lo mejor nosotros hoy en día no estamos tan claros de lo que significa esto. ¿Por qué? Porque nosotros no vivimos bajo una monarquía. Nosotros tenemos como máxima autoridad de gobierno al presidente. Pero el presidente, ser presidente no es lo mismo que ser rey. Entonces, hermanos, quizás nosotros no podamos percibir de manera correcta lo que es un rey. Pero si ese rey es un soberano inigualable y es el mismísimo Dios, nosotros deberíamos empezar a pensar en ese sentir de que estamos bajo un Dios y un rey. Y el salmista que está hablándole a su Dios, que le está hablando a su rey, le está diciendo que lo exaltará, lo bendecirá y lo alabará. Esas tres acciones está mencionando el salmista aquí. Miren, exaltar significa elevar o poner en alto. Es decir, el salmista pone a Dios en alto y el hombre es puesto por debajo de Dios. Esa es la idea de exaltar. Pero hermanos, que nadie vaya a pensar que esto es una concesión o alguna prerrogativa allí que el hombre hace. Bueno, sí, Dios, a ti te pongo en lo alto. O sea, que no se piense que es una concesión de parte del hombre.
porque esto no es así, sino es un reconocimiento del verdadero lugar de Dios. Dios está siempre en alto y el hombre siempre está por debajo de Dios. Hay, hermanos, que estar conscientes de esto. Venimos delante del que está arriba. Y no solo Dios está en lo alto, sino que está en lo infinitamente alto. De tal manera, hermanos, tomen conciencia de esto, que la realidad es que Dios está totalmente lejos. Y esto habla de algo que se llama la trascendencia de Dios. Está muy por allá, muy lejos de nosotros, muy por arriba. Exaltar es no ponerlo, porque Dios ya está ahí, sino exaltar es reconocer el lugar tan infinitamente alto que tiene Dios. Pero el salmista también dice que va a bendecir. La raíz primaria de esta palabra es arrodillarse. Bendecir en primer lugar significa arrodillarse. Y cuando el concepto se va desarrollando y el concepto va avanzando, bueno, se entiende como un acto de adoración a Dios. Y todavía más adelante, y sobre todo ya en el Nuevo Testamento, aunque ahorita estamos en el Antiguo, también desarrolla la idea de hablar bien de alguien, elogiar a alguien. Y esto como el mismo acto de adoración a Dios. Bendecir es esto. Y lo último que el salmista dice es que va a alabar. Alabar. Esta palabra, hermanos, significa primariamente ser claro o brillar. Y de aquí se desarrolla la idea de hacer espectáculo. Dar un gran espectáculo. En el sentido de hablar elogiosamente, hacer algo a favor de alguien, alabar, y en este caso ¿de quién? De Dios, alabar a Dios, voy a hacer algo espectacular para Dios. Y en estos versículos encontramos que el salmista dice que esto que él va a hacer, lo va a hacer cada día, eternamente y para siempre. Cada día, eternamente y para siempre. Entonces, hermanos, el salmista en estos primeros dos versículos reconoce que debe él estar consciente de la trascendencia de Dios, la altura en la que se encuentra. Se va a arrodillar delante de él y va a decir algo, va a elogiar a Dios y lo va a hacer siempre. Hermanos, asistir a los cultos es reconocer esto que el salmista ha dicho. Reconocer quién es aquel ante quien venimos y qué es lo que nosotros venimos a hacer. A alabarlo, a bendecirlo, a exaltarlo. Todo se trata de quién? De Él. Nada es para nosotros. Y aunque lo hemos dicho, es bueno repetirlo. Que nadie piense que venga a ver si el culto le gusta, o si los cantos estuvieron bonitos, o si los músicos tocaron bien, o si el sonido estuvo bien, o si la predicación de otros, o la predicación de otros. Si alguien viene a ver qué recibe, está equivocado. Porque aquí venimos a dárselo todo a Dios. Para eso estamos aquí. Hermanos, si hemos de tener una motivación para asistir a los cultos, esa motivación solo es el Señor mismo, no hay otra motivación. El Señor mismo debe ser nuestra motivación para estar aquí cada domingo y, añado, puntualmente, porque Él merece ser exaltado, bendecido y alabado. Pero ¿qué hemos de decir acerca de Dios? Bueno, venimos a alabarlo. ¿Qué vamos a decir acerca de Dios? ¿Qué es lo que nosotros debemos reconocer acerca de Él? Bueno, la verdad es que si Dios no se hubiera revelado a sí mismo, nosotros no supiéramos nada absolutamente acerca de Él. ¿Tendríamos un atisbo? Sí tendríamos un atisbo por allí.
De hecho, Dios se ha manifestado al hombre a través de la creación. Todo lo que vemos en la creación es una manifestación de Dios. Y por eso el hombre, y dice Romanos, que con eso el hombre tiene suficiente para saber que Dios existe. Y por lo menos al ver las maravillas de la creación, pudiéramos decir, wow, el que hizo esta creación debe ser alguien maravilloso. Pero todavía Dios ha tenido a bien revelarse al hombre a través de su palabra, a través de la Biblia. Entonces, cuando nosotros estamos diciendo que debemos venir al culto para hablar bien, para decir las cosas correctas acerca de Dios y para exaltarlo, ¿y qué vamos a decir? Bueno, ahí tenemos la Biblia, gracias a Él. Tenemos su palabra donde Él se ha revelado y encontramos lo que Él es y lo que nosotros podemos decir acerca de Él. Consideremos pues 6 cosas que nos dice este Salmo 145. Las voy a tratar muy rápido, muy ligeramente, no voy a profundizar mucho, quiero mencionarlo solamente y hacer alguna reflexión al respecto, y no es porque solamente sean 6, quedé abrumado, no sé cuántas predicaciones pudiéramos sacar del Salmo 145 si nos detenemos mucho, pero lo dividí en 6 secciones y solamente de manera puntual algunas cosas. Y la primera de ellas, hermanos, versículo 3. La primera de ellos que podemos decir de Dios es que Dios es grande. Dios es grande. Versículo 3. Grande es Jehová y digno de suprema alabanza, y su grandeza es inescrutable. Hermanos, cuán imposible es para el lenguaje humano expresarse adecuadamente acerca de Dios. No podemos. Aquí el salmista dice que Dios es grande. Y cuando nosotros pensamos que Dios es grande, ¿qué debemos de traer a nuestra memoria? ¿Qué podemos pensar? Grande, sí, creo que sí entendemos lo que es ser grande, ¿verdad? Pero hablando de Dios, ¿hasta dónde debe llegar nuestro concepto de esa grandeza? Tendríamos que pensar invariablemente en lo más grande. Miren, este versículo es uno de los versículos preferidos míos cuando estoy en oración, en un asunto devocional, porque hay que tomar conciencia precisamente delante de quién vamos a estar. Y si Dios es grande, yo empiezo a pensar, ¿qué tan grande es Dios? Miren, seguramente que han visto imágenes por ahí donde está el planeta Tierra, y de repente ponen ahí a la imagen de alguien que, bueno, se supone que es el Señor Jesús, ¿verdad? Por ahí arribita del mundo. Entonces, bueno, Dios es grande. Bueno, más grande que el planeta Tierra, ¿no? Pues ya nos imaginamos algo que es grande, ¿verdad? Pero resulta que nuestro planeta está dentro de un sistema solar. Y cuando los científicos mandaron las sondas y llegaron hasta allá, hasta Neptuno, ya Plutón ya no cuenta, ¿verdad? Ya, pobre Plutón, ya lo echaron para afuera. Pero bueno, cuando llegan a Neptuno y voltean hacia la Tierra, ¿han visto esas imágenes? ¿Han visto? Y voltean hacia la Tierra, ¿cómo se ve la Tierra? Un puntito que nada más porque ellos nos dicen que esa es la Tierra, sabemos que es la Tierra. Porque se ve igual de insignificante que todos los puntitos del universo. Es decir, nuestra Tierra, que pareciera ser muy grande, a la luz del sistema solar tan solo, ya quedó como un puntito insignificante. Pero luego por ahí dicen, y además, y ahora si nos vamos a nuestra galaxia, la Vía Láctea, no, pues la Tierra ya prácticamente no existe. Y luego nos vamos a las demás galaxias, y luego nos vamos a todo el universo. Dios mío, ¿de qué tamaño es entonces la Tierra? Es insignificante. Pero me imagino a Dios como más grande que la Tierra apenas. Pero no. Saben, el universo es enorme. Estaba buscando por ahí y encontré que la última estimación acerca del tamaño del universo es de 100,000 millones de años luz. ¿Alguien sabe lo que eso significa? Bueno, a lo mejor sí saben lo que significa, pero se lo pueden imaginar. 100,000 millones de años luz. Ya no me puse a hacer la cuenta porque no me van a alcanzar los ceros seguros. Pero dicen, ¿qué significa? ¿Qué es un año? Un año luz. Un año luz es la distancia que recorre la luz en un año.
y la Tierra viaja a 300,000 kilómetros por segundo. 300,000 kilómetros por segundo. Entonces, si es en un segundo, multiplíquenlo por 60 para un minuto, por 60 para una hora, por 24 para un día, por 365 para un año. Y esos kilómetros son los que recorre la luz en un año. Eso ya es distancia. Ahora eso por 100,000. ¿Se pueden imaginar ese número siquiera? ¿Se lo pueden imaginar? Sí, 100,000 millones, es cierto. Y todavía dicen los científicos que esos 100,000 millones de años luz del universo es el universo conocido. Es decir, todavía es posible que sea mucho más grande. Y luego todavía nos salen, bueno, eso todavía están ahí en esas loqueras, pero bueno, vamos a creernos por un momento. Que solamente que nuestro universo no es el único. Que hay muchos universos semejantes al nuestro, aunque distintos, ¿no? Y entonces existe algo que se llama el multiverso, válgame Dios. Y el multiverso puede ser tan infinito como nuestro universo. Ahora, si yo quiero pensar en algo grande, y mi imaginación ni siquiera alcanza a imaginar lo grande que es el universo, Dios es todavía más grande que eso. Hermanos, pensar que Dios es grande. Y por eso el salmista dice que esa grandeza es inescrutable, inescrutable. ¿Saben? Esta palabra significa que no se puede comprender o que no se puede averiguar. ¿Qué tan grande es Dios? No podemos saber. Así de plano, no sabemos qué tan grande es Dios. Si nuestra imaginación ni siquiera alcanza a ver qué tan grande es el universo, Dios es todavía más grande que eso. Y alguien así de grande, sin duda, que es digno, dice ahí, de suprema alabanza. Ninguna alabanza debe ser comparable con la que Dios merece. Solo Él es digno de eso, porque tal es su grandeza. A ese Dios infinitamente grande es al que nosotros venimos a alabar. Es de que nosotros venimos a hablar. Pretendemos siquiera decir algo de su indescriptible grandeza. Por eso, mi hermano, yo quiero que hagas conciencia de esto. Y nada más como un pequeño colofón, yo quiero pedirte un favor. Si tú estás consciente de esto, de la grandeza de Dios, por favor, nunca te dirijas a Dios como Diosito. Porque es bien común, hermano, bien común. Ay, Diosito, ayúdame. Ay, Diosito. Por favor, yo no sé si tú lo hagas. Ojalá no, porque si te oigo que lo dices, perdóname, pero un bibliazo te vas a llevar. Porque Dios no es ningún Diosito. Dios es el Dios grande, inmenso. Ahora, hermano, yo quiero preguntarte, ¿tú crees esto? ¿Crees que Dios es así de infinitamente grande? ¿Lo crees? Segunda cosa, versículos 4 al 6. Generación a generación celebrará tus obras y anunciará tus poderosos hechos. En la hermosura de la gloria de tu magnificencia y en tus hechos maravillosos meditaré. Del poder de tus hechos estupendos hablarán los hombres y yo publicaré tu grandeza. Proclamarán la memoria de tu inmensa bondad y cantarán tu justicia. Ahora, hermanos, el salmista dice que lo que Dios hace debe ser celebrado, anunciado, meditado y hablado por todos los hombres. Eso es lo que encontramos en esos versículos. Les dije que es rápido y muy general, no sin profundidad. Esto es lo que el salmista dice acerca de lo que Dios hace. Y esto dice
porque los hechos de Dios, las acciones de Dios son poderosos, gloriosos, magníficos, maravillosos y estupendos. Con todos estos calificativos, el salmista se está refiriendo a los hechos de Dios. Dice allí que cada generación debería prorrumpir en reconocimiento de esos hechos, pero además tenía que transmitirlos a la siguiente generación. Él tenía que dar testimonio, cada generación tiene que dar testimonio de cómo Dios está actuando poderosamente, y entonces eso debe transmitirlo a la siguiente generación. Miren, el pueblo de Israel tenía muy presente esto. El pueblo de Israel siempre tuvo presente la manera en que Dios había librado a sus padres de la esclavitud de Egipto. Y ustedes saben porque está escrito allí en la Biblia. Fueron hechos maravillosos, poderosos, sobrenaturales. Y entonces los israelitas lo tomaron y lo fueron transmitiendo. De hecho, en la celebración de la Pascua, que hasta la fecha los judíos siguen realizando, es decir, ¿y por qué celebramos esto?, preguntan los niños. Y los padres tienen que, porque celebramos cuando Dios nos sacó de la esclavitud de Egipto con mano poderosa, dice el Antiguo Testamento, mano poderosa y brazo extendido. Y eso se va transmitiendo de generación a generación. Y estos hechos, dice ahí el salmista, deben ser meditados. Dios está actuando así, ha actuado así. Hay que meditarlos porque esos hechos dan cuenta de quién es Dios. La meditación de estos hechos hace que ahora los creyentes podamos entender el poder de Dios. Y entonces nosotros podamos también confiar en la manera en la que Él puede actuar para cumplir sus propósitos. Dice ahí que también de esos hechos maravillosos hablarán los hombres. ¿Por qué? Porque es cierto, los hombres se darán cuenta de lo estupendo de esos hechos y hablarán de ellos. Y hoy el hombre hace eso. La ciencia, con aquellos inclusive científicos ateos, no pueden dejar de estar maravillados de cómo funciona el universo. Hay una serie de cuestiones matemáticas perfectamente establecidas y determinadas. Y los científicos entienden que esas constantes del universo hacen que el universo funcione tal cual funciona y que nosotros podamos estar vivos en este momento. Y ellos entienden que siquiera una pequeña parte de esos números variara, el universo colapsaba. Los científicos entienden esto. Se maravillan y hablan de ese funcionamiento perfecto del universo, pero no reconocen que es Dios quien lo ha hecho. Pero ahora nosotros, hermanos, que lo entendemos, para nosotros no hay duda, nosotros podemos y debemos aprovechar esas cosas para decir, así de grandioso es Dios. Y sus obras y sus hechos son maravillosos. Nosotros tenemos que manifestar la gloria de Dios. Porque esa manera de obrar de Dios es una manifestación de su grandeza, de su bondad y de su justicia, dice allí. Los hechos, las obras de Dios son manifiestas, dan cuenta de su grandeza. Los hombres se dan cuenta de eso, aunque ciertamente no lo reconocerán. Pero para nosotros, hermanos, es una buena oportunidad de reconocer cómo es que Dios obra y todo lo que hace, para que nosotros podamos proclamarlo. Ahora yo te pregunto otra vez, hermano, ¿tú crees que Dios en realidad es hacedor de hechos extraordinarios? ¿Lo crees? Tercera cosa, versículos 7 al 9. Clemente y misericordioso es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Bueno es Jehová para con todos, y sus misericordias sobre todas sus obras.
Hermanos, en estos versos el salmista declara que Dios es clemente, misericordioso y bueno. Y estos tres conceptos, hermanos, están muy relacionados. Alguien que es clemente es alguien en condición superior que se inclina en bondad hacia alguien inferior. Eso es ser clemente. Alguien superior, que se inclina en bondad hacia alguien inferior. Bueno es la manifestación, obviamente, de la bondad de Dios. Y es la manifestación de todo lo que Dios hace. Dios no hace nada malo. Todo lo que Dios hace es bueno. Dios es el bien supremo. Y todo lo que emana de Él, todo es bueno. El Señor Jesucristo reafirmó que solo Dios es bueno. ¿Se acuerdan en aquella charla que tuvo con el joven rico, Mateo 19:17? ¿Por qué me llamas bueno? Solo hay bueno, uno, Dios. Y esto en contraste con lo que Romanos capítulo 3 dice de los hombres. De los hombres dice que no hay bueno, ni siquiera uno. Dios es bueno. Pero hermanos, esto no significa que todo Dios, porque es bueno, todo lo pase por alto así nada más. Porque dice Éxodo 34:7 que no declarará inocente al culpable. Bueno, como Él es bueno, aunque haga alguien malo, no importa, lo va a pasar por alto. No declarará inocente al culpable. Es decir, hermanos, la perfecta justicia de Dios también es muestra de su bondad. La perfecta justicia de Dios también es muestra de su bondad. Y todo lo que Dios hace y todo lo que Dios da será bueno para los suyos. Mateo 7:11. Dijo el Señor Jesús: pues si ustedes, siendo malos, saben dar buenas cosas a sus hijos, ¿cuánto más vuestro Padre dará cosas buenas a los que se lo pidan? Pero también dice que Dios es misericordioso, y cuando habla de que Dios es misericordioso, lo contrapone diciendo que es lento para la ira. Miren, esto ya lo sabemos. El hombre se encuentra en una condición terrible. No puede hacer nada para salir de ella. Y ni siquiera merece que se haga algo por él. De hecho, lo que el hombre merece es la ira de Dios. Y sin embargo, Dios hace algo en favor del ser humano. Eso, hermanos, eso es la misericordia de Dios. Esa es la misericordia de Dios. El profeta Jeremías estaba consciente de esto. Él dijo que por las misericordias de Dios, el pueblo de Israel no había sido consumido. Lamentaciones 3:22. Israel había desobedecido el pacto de Dios. E Israel estaba siendo juzgado y castigado conforme a esa misma ley que había dado Dios. Y lo que Israel merecía era simplemente ser borrado totalmente de la faz de la tierra. Israel no volvía a existir nunca más, todos iban a desaparecer. Pero Jeremías dice: por las misericordias de Dios no hemos sido consumidos. Eso es la misericordia de Dios. Y hermanos, ahora hacia nosotros, ya iglesia, la misericordia de Dios se manifestó cuando nosotros, estando en nuestra condición de pecadores, estábamos perdidos, estábamos condenados al infierno. No podíamos hacer absolutamente nada para remediarlo, y ni siquiera merecíamos que se hiciera siquiera algo por nosotros. Pero en su misericordia, Dios nos hizo salvos a través de nuestro Señor Jesucristo. Eso es la misericordia de Dios. Pero hermanos, todavía más.
Aún en nuestra condición de salvo, si nosotros somos sinceros y cada día en la noche nos ponemos a hacer un recuento, nos vamos a dar cuenta, Señor, ya me salvaste, ya soy tuyo, ya soy tu hijo, pero todavía no puedo hacer todo lo que tú quieres. Y tenemos que estar reconociendo que cada día fallamos, que cada día estamos haciendo, diciendo o pensando cosas que no son adecuadas delante de Dios. Y de todas maneras, Dios sigue teniendo de nosotros misericordia, porque no nos da eso que merecemos. Y su misericordia nos cubre cada día, cada día. Hermano, ¿crees que Dios es clemente, bueno y misericordioso? ¿Lo crees? ¿Crees que Dios es así? Cuarta cosa, versículos 10 al 13. Te alaben, oh Jehová, todas tus obras y tus santos te bendigan. La gloria de tu reino digan y hablen de tu poder, para hacer saber a los hijos de los hombres sus poderosos hechos y la gloria de la magnificencia de su reino. Tu reino es reino de todos los siglos y tu señorío en todas las generaciones. Al iniciar este salmo, el salmista ya ha dicho que Dios es rey. Entonces ahora, en estos versículos, el salmista nos habla de algunas características de ese reino. En dos ocasiones menciona la gloria del reino de Dios. La gloria del reino de Dios. Miren, ustedes ya lo saben, recordémoslo. Cuando se hace mención de la gloria de Dios en el sentido más general, en el sentido más básico, en el sentido más general, cuando se habla de la gloria de Dios, se habla de la manifestación de los atributos de Dios. La manifestación de los atributos de Dios. Algunos de esos atributos han sido mencionados por el salmista aquí. Ha dicho que el rey es poderoso, clemente, bondadoso, misericordioso y hacedor de maravillas. Esos son sus atributos. Entonces su reino debe de manifestar esa gloria, es decir, debe de manifestar esas mismas características, esos mismos atributos. Es decir, ese reino de Dios está lleno de gloria. Y hermanos, cuando nosotros pensamos en esto, y cualquiera que pudiera escuchar esto, tendría que decir de manera natural que ese es el tipo de rey que todos quisieran tener. Y ese es el tipo de reino en el que todos quisieran vivir. Hermanos, hoy nosotros vivimos en una humanidad con falsas esperanzas en gobiernos humanos. Eso es en lo que vivimos hoy. No solamente en nuestro país, sino en todos lados. Falsas esperanzas en gobiernos humanos. Las personas desean buenos gobernantes y desean vivir en un buen lugar. Pero la triste realidad es que nunca lo han podido alcanzar. Miren, para empezar, las sociedades actuales no están viviendo bajo verdaderas monarquías, ningún país. Sí sabemos, ¿verdad?, que hay algunas monarquías por ahí. Y más ahora está de moda, ¿verdad?, la monarquía inglesa, que ahorita andan de moda con sus escandalitos que se traen por allí y ahí andan peleando, ¿verdad? Pero bueno, está la monarquía inglesa, la española, en Holanda, y Dinamarca, y hay muchos países que tienen monarquía, pero pues nada más, tienen ciertas funciones, hacen ciertas cosas, pero en realidad los reyes no gobiernan. Hoy no se gobierna. De hecho, la verdad es que yo no sé si las personas hoy en día aceptarían vivir bajo una monarquía, bajo el gobierno de un solo hombre, en la persona de un rey. Yo creo que no, ¿verdad? Todos se levantarían en armas, ahí como los franceses, allí en la toma de la Bastilla, para echar abajo a la monarquía y implantar la república. Bueno, es lo que harían todos el día de hoy. Y por eso, porque la gente no está, ni quiere, ni acepta vivir bajo el gobierno de un rey, bueno, pues entonces se inventaron ese asunto de la democracia. Se lo inventaron. Que procura la democracia, en teoría, que el poder es de la gente, el poder es del
pueblo. Eso es lo que dice la democracia. Pero hermanos, yo les pregunto, ¿realmente los hombres hoy en día viven bajo una democracia? ¿Eso es real? ¿Realmente el poder está en la gente? ¿De verdad lo cree? ¿Que el poder de verdad está en la gente? Esto, hermanos, es una falsedad. Esto es una falsedad. Pero aún, y cuando esto pudiera ser real, que de verdad el poder fuera de la gente, ¿saben qué? De todas maneras, sería una verdadera catástrofe. ¿Por qué? Porque el hombre es malo. Porque el hombre no es bueno y nada que salga del hombre puede terminar bien. Pero hermanos, ese lugar tan esperado, ese reino en el cual haya esa paz y esa justicia y todo eso que el hombre quiere el día de hoy, va a existir. Ese lugar es el reino de Dios, que está lleno de su gloria, y que el salmista nos dice en estos versículos. Esto podrá ser totalmente posible cuando el reino de Dios se establezca en esta tierra. Por eso, hermanos, los creyentes debemos anhelar que el reino de Dios ya sea establecido, deberíamos anhelarlo. En vez de estar pensando en partidos políticos, debíamos anhelar que el reino de Dios se establezca en esta tierra. ¿Cuándo va a suceder eso? Cuando el Señor Jesucristo regrese a esta tierra. Pero además ese debe ser un anhelo, y hermanos, debe ser un motivo de oración nuestro constante. El modelo que dejó el Señor Jesucristo, registrado allí en Mateo 6 y Lucas 11, incluye esta petición, y se lo saben, ¿verdad? Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Y luego, venga tu reino. La primera petición, la primera parte es un reconocimiento de la gloria de Dios. El hombre está bendiciendo a Dios. Pero la primera petición es, venga tu reino. ¿Para qué? Para que tu voluntad sea hecha aquí en la tierra, así como es hecha allá en el cielo. Y si la voluntad de Dios es hecha aquí en la tierra, esta tierra vivirá bajo un reino perfecto. Hermanos, nosotros debemos anhelar eso. Pero mientras eso sucede, nosotros, sus hijos, ya debemos vivir bajo esa soberanía de Dios. Y nosotros ya podemos empezar a gozar de las glorias del reino de Dios. Y hermanos, nosotros deberíamos agradarnos en eso, por lo que ya tenemos y por la esperanza segura que nosotros vamos a vivir en medio de esa enorme bendición. Y ahora otra vez te pregunto, hermano, ¿tú crees que Dios realmente es el soberano? ¿Crees que su reino manifiesta sus atributos? ¿Crees que tú eres parte de ese reino? ¿Y crees que disfrutarás plenamente de ese reino en un futuro? ¿Crees todo esto? Quinta parte, versículos 14 al 17. Sostiene Jehová a todos los que caen y levanta a todos los oprimidos. Los ojos de todos esperan en ti, y tú les das su comida a su tiempo. Abres tu mano y colmas de bendición a todo ser viviente. Justo es Jehová en todos sus caminos y misericordioso en todas sus obras. La bondad y misericordia de Dios alcanzan a toda su creación. Él sostiene y sustenta toda su creación. Y tiene especial cuidado de la humanidad, aunque la humanidad no lo reconozca. Dice aquí el salmista que Dios sostiene a los que caen y levanta a los oprimidos, que les da comida a su tiempo y que los bendice. Miren, a pesar de todo,
Estamos en el siglo XXI y que la ciencia ha avanzado muchas cosas, todo lo que ustedes quieran. Pero a pesar de todo eso, el ser humano, en su inmensa mayoría, tiene conciencia de la existencia de un Dios. La inmensa mayoría de la humanidad. Y aquí entramos en ese asunto, que no es de una manera, pues de otra, pero es una realidad. El hombre tiene la conciencia de la existencia de Dios. Debido al pecado, no puede percibirlo correctamente, ni lo puede encontrar de manera correcta. Pero hay una realidad que ustedes pueden ver con las personas que viven a su alrededor. Cuando alguien está en un problema, cuando está caído, ¿a quién acude? A una deidad, ¿no es cierto? Porque hay conciencia que la deidad lo puede levantar. Dios, el único y verdadero, a pesar de no ser reconocido, sigue sosteniendo y levantando al ser humano. Lo sigue haciendo. Pero todavía podemos pensar en otra cosa, en la preocupación quizás más apremiante del ser humano. Las cuestiones materiales y en específico el alimento. Y aquí dice el salmista que Dios le da su comida a su tiempo a todos los que esperan en Él. Dios provee a todo ser humano. Y permítanme recordarles un ejemplo que ya les he dicho, quizás en más de una ocasión, pero otra vez es necesario. No vayamos a todo el mundo, vayamos solamente al lugar donde vivimos, a Ciudad Neza, quizás a la Ciudad de México, donde algunos viven, o por ahí van a trabajar otros. ¿Cuántos indigentes se encuentran a su paso? Y vamos a decir, pues sí, ¿verdad? ¿Poquitos o muchos? ¿Cuántos de esos indigentes, bueno, no hay que decir indigentes, ¿verdad? Ahora hay que ser política y socialmente correcto. ¿Cuántas personas en situación de calle, cuántas personas en situación de calle se encuentran ustedes frecuentemente? ¿Y cuántas de esas personas han dicho, ya se murió y se murió de hambre? ¿Cuántos? Ni uno solo. Ni uno solo de esas personas se muere de hambre. Ni uno solo. Es más, seguramente que se han dado cuenta como yo, porque pasamos por ahí vemos, y de repente sí, es más aquí adelante desde la Pantitlán, ahorita estamos en días que hay una persona por ahí, y tiene un montón de cobijas ahí, la verdad es que está bien, bueno, no, frío no pasa, aunque esté el clima como con tanto que tiene ahí, pero pasan, y díganme si no es cierto que siempre tiene platos de unicel con comida, ¿no es cierto? Nunca falta quien vaya ahí les deje alimento. Es más, yo hasta me atrevo a decir que se dan el lujo de desperdiciar. ¿Por qué? Porque hay mucho que les dejan. Obviamente, pues si ya comieron y ya se satisfacieron, pues no que se lo coman todo a fuerza, ¿verdad? Y entonces pues lo dejan ahí hasta su perrito. Siempre hay un perrito ahí presente, ¿verdad? Entonces el perrito seguramente que también come, y entonces pues no se acaban todo y ahí queda. ¿Dios sustenta con alimento a todas las criaturas? Yo creo que sí. Pero ahora nosotros, hermanos, cuando estamos nosotros en angustia, ¿qué no acaso acudimos al Señor? Y el Señor obra a través de diferentes maneras, porque Él es la palabra de Dios y Él te sustenta, te consuela, te da respuesta, o acudes con un hermano, o te pones a orar, o haces algo, pero el Señor de alguna manera te está sosteniendo cuando estás caído y te levanta, ¿no es cierto? ¿O acaso nos quedamos sin comer? ¿Acaso? Alguien puede decir hoy, hijo hermano, pues ya me vine caminando de mi casa porque no tengo para nada y bueno, llevo toda la semana sin probar un bocado. ¿Alguien puede decir eso? Bueno, hoy ya no, ayer creo tampoco, pero los días pasados, qué frío hizo, ¿verdad? ¿Y alguien no tenía ni un suétercito? Digo, ni siquiera un suéter. Todos sacaron su chamarra, ¿no? Porque hacía mucho frío. Y sacaron sus chamarras.
¿Cuál es la diferencia? Dios sustenta toda su creación, pero nosotros sí reconocemos de quién vienen las cosas y que es Dios el que nos lo da. Entonces, hermano, ¿tú crees? ¿Tú crees que Dios es quien te ha sostenido y sustentado hasta este día? ¿De veras lo crees? ¿Crees que lo hace cada día, cada semana, cada mes y cada año y que ni un solo día te ha dejado? ¿Lo crees? Sexta y última cosa, versículos 18 al 20. Cercano está Jehová a todos los que le invocan, a todos los que le invocan de veras. Cumplirá el deseo de los que le temen. Oirá a sí mismo el clamor de ellos y los salvará. Jehová guardará a todos los que le aman, mas destruirá a todos los impíos. El Señor Jesús nos enseñó a orar y lo dejó, ya lo mencionamos hace ratito. ¿Cómo dijo? Padre, a ver. Hasta ahí. Otra vez, Padre nuestro que estás en los cielos. Cuando el Señor está hablando de esto, está poniendo un poquito diferente a lo que el salmista está diciendo aquí. Pero él dice, estás en los cielos. Y ya dijimos hace ratito, eso significa que Dios está lejano. No podemos perder conciencia delante de quien venimos, de la grandeza, de la trascendencia de Dios. No podemos pensar, no podemos olvidarlo. Pero el Señor Jesucristo ahora dice, oren diciéndole, Padre nuestro. Es decir, sí, Dios es un Dios inalcanzable, pero al mismo tiempo es nuestro Padre. El salmista es lo mismo que está diciendo aquí. El principio dijo que Dios es grande y que su grandeza es inescrutable, que Dios es trascendente, pero ahora plantea algo maravilloso, realmente maravilloso. Dice que Dios está cerca. Dios está cerca. Acabamos de mencionar que Dios sustenta a su creación, a toda su creación. Pero ahora, de manera muy especial, en este salmo se hace énfasis en la relación de Dios con los suyos. Dios dice, está cerca de los que le invocan de verdad. Cumplirá el deseo de los que le temen. Oirá su clamor y los salvará. Guardará a los que le aman. Hermanos, cuando yo pienso en la cercanía de Dios, realmente no puedo dejar de maravillarme. Ya lo meditamos, ya lo comentamos. Dios es inmensamente grande. Y ya les dije cómo hago yo para poder siquiera imaginar un poco de la grandeza de Dios. Y cuando pienso que cuando estoy allá en Neptuno y volteo y veo a la Tierra como algo insignificante y Dios mucho más grande que todo eso, y pienso que a pesar de eso Dios está cerca, de verdad que yo no puedo dejar de maravillarme. Dios está aquí mismo, entre nosotros y viviendo en nosotros. Y eso, hermanos, simplemente no lo puedo entender. ¿Están conscientes? Vean su mano. De verdad, vean su mano. ¿Están conscientes que ahí hay bacterias? ¿Hay virus? ¿Hay microbios? ¿Están conscientes de que ahí los hay? ¿Los pueden ver? Ok. Así de grandes son ustedes en relación a esos seres microscópicos. Ahora imagínense que en esa grandeza suya, de alguna manera al mismo tiempo ustedes pueden estar juntito de esos y estar con ellos y relacionado con ellos. ¿Lo pueden imaginar? A lo mejor sí, no lo sé. Pero otra vez, esto es un ejemplo muy burdo de cómo nuestro Dios infinitamente grande puede relacionarse y está cerca de nosotros. Es impresionante, ¿no es cierto?
Es impresionante. Dios está cercano a nosotros. Se acercó a través de nuestro Señor Jesucristo y está en nosotros a través del Espíritu Santo. Dios está cerca y Dios está al pendiente de nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros somos los que le invocamos de verdad. Nosotros somos los que tenemos temor de Él. Nosotros somos a los que Él ha salvado. Nosotros somos los que le amamos. Hermanos, nosotros somos los que tenemos una relación personal y especial con Dios. Los demás son solo sus criaturas. Solo eso. Hermano, ¿crees que Dios está cerca de ti? ¿Tan cerca que vive en ti, lo crees? Y por eso Él está al pendiente tuyo de una manera especial, ¿lo crees? Hermano, solo me he detenido, y de manera muy breve, y aún así consumiendo un buen tiempo, solo me he detenido en 6 cosas que el salmista afirma acerca de Dios. Y por eso, al principio del Salmo dice que por esas cosas Él lo alaba, es decir, Él está declarando públicamente lo que Dios es y lo que Dios hace, y lo está reconociendo, y lo está manifestando. En cada punto yo te pregunté si tú creías lo que el salmista dijo. Y si tu respuesta fue que sí lo crees, entonces, hermano, ¿no es eso más que suficiente motivación para que no dejes de asistir a los cultos de alabanza? ¿No es eso más que suficiente motivación para que tú vengas y proclames lo que Dios es y lo que Dios hace? ¿Por qué vienes? Bueno, algunos vienen, pero no proclaman nada. Hay que leer, no leen. Hay que cantar, no cantan. Hay que escuchar la predicación, están distraídos. Dice el verso 21 y termina: la alabanza de Jehová proclamará mi boca, y todos bendigan su santo nombre eternamente y para siempre. Así es de que, mi hermano, si tú eres de esos 20, y qué bueno que están algunos aquí, sí, qué bueno. Si tú eres de alguno de esos 20 que generalmente no viene a los cultos, tienes que corregir. ¿Sabes por qué? Porque no estás considerando lo que hoy has escuchado delante de Dios. Puedes decir que sí, que crees todo eso que Dios es, pero con tus actos estás demostrando que de verdad no lo crees. Si tú vienes, pero lo haces solo por religiosidad o por mera costumbre, porque sí los hay, o si vienes nada más por mera cultura evangélica, porque sí, a lo mejor nos trajeron desde chiquitos y nos enseñaron que el domingo es día del Señor y venimos y pues ya sabemos que hay que venir y de costumbre venimos. Pero si tú vienes por esto, hermano, también tienes que corregir, porque tampoco estás considerando lo que hoy hemos meditado acerca de Dios. Pero si tú eres de la gran mayoría, que como ya vimos, vienes generalmente y lo haces de manera correcta, hermano, de todas maneras tampoco te olvides en lo que hoy hemos meditado. ¿Por qué? Porque te darás más conciencia de a qué vienes. Y tu alabanza seguramente que será cada vez mejor. Y de eso se trata. Porque venimos a alabar a Dios. Y esto que hemos visto debe ser motivación suficiente para que tú, durante este 2000 años, no te ausentes de los cultos de alabanza a Dios.
¿Cómo vas a responder? Bueno, en el mes de diciembre, que otra vez hagamos la estadística, sabremos cómo respondiste a esto. Gracias, Padre, por tu palabra. Señor, gracias porque nos muestra lo inmensamente grande que eres, lo maravilloso que tú eres y todo lo que tú haces. Y Señor, si nosotros podemos reconocer esto, no hay más que caer de rodillas delante de ti. Y Señor, no solamente el domingo, sino todos los días poder en esta actitud de oración delante de ti y de adoración delante de ti. Pero Señor, el día domingo, Señor, poder estar aquí sin ningún pretexto y sin ninguna justificación por las faltas. Señor, ayúdanos a manifestar esto, a venir, Señor, y a proclamar delante de ti y a decir lo que tú eres y todo lo que tú haces en nuestras vidas. Padre, recibe esta alabanza y esta gloria. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo nos dirigimos a ti. Amén.